Hombre encuentra 3 bebés en la granja, y cuando se acerca, descubre algo impactante. El amanecer apenas pintaba el horizonte cuando Tomás salió a revisar su campo. Como cada mañana, verificaba el ganado y las cercas, pero aquel día algo diferente llamó su atención. Bajo un viejo árbol cerca del granero, había 3 pequeños bultos envueltos en mantas. Se detuvo, perplejo, y sintió como su corazón se aceleraba. Cuando se acercó, descubrió que eran 3 bebés. Dormían profundamente, pero algo extraño brillaba en sus brazos. Tomás retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las marcas que tenían no eran comunes, parecían destellar con luz propia. ¿Quién había dejado a esos niños en su tierra? Sin perder tiempo, llamó a su esposa, Clara, quien salió corriendo al escuchar los gritos. Cuando vio a los bebés, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Qué significa esto, Tomás? ¿Por qué tienen esas marcas? Aunque el temor se apoderaba de ella, no pudo ignorar su instinto maternal y los cargó con cuidado. Tomás intentó razonar, pero no encontraba respuestas. «Esto no es normal, ¿qué hacemos ahora?» «No podemos llevarlos al pueblo sin explicaciones». Clara, con determinación, respondió, «Primero debemos protegerlos. Son solo bebés, Tomás. Después, veremos qué hacer». Ambos no sabían que esas marcas eran el inicio de algo mucho más grande. Esos 3 niños cambiarían sus vidas para siempre, y las sombras que los rodeaban pronto revelarían un peligro inimaginable. Esa noche, mientras los bebés dormían en el sofá, Clara y Tomás intentaron entender lo sucedido. Clara notó que las marcas en sus brazos no eran cicatrices comunes, pulsaban levemente, como si estuvieran vivas. «Tomás, esto es algo que nunca había visto. No son marcas normales». Desconcertado, Tomás salió al granero en busca de pistas. Allí encontró algo que lo dejó helado, símbolos extraños tallados en el suelo. Parecían figuras geométricas conectadas entre sí, formando un círculo complejo. En el centro, había restos de velas derretidas y cenizas recientes. Regresó a la casa y le contó a Clara lo que había descubierto. Ella sugirió buscar ayuda en alguien de confianza, el padre Emiliano, un sacerdote del pueblo conocido por su conocimiento de lo sobrenatural. Aunque Tomás era escéptico, aceptó que podrían necesitar orientación. A la mañana siguiente, llevaron a los bebés al sacerdote. Cuando Emiliano vio las marcas en sus brazos, su rostro cambió por completo. Esto no es una coincidencia. Estas marcas pertenecen a una antigua profecía. Estos niños no son comunes, y alguien los busca. La advertencia del padre dejó a Tomás y Clara profundamente inquietos. Emiliano agregó, «Si lo que creo es cierto, estas criaturas están en peligro, y ustedes también lo están por cuidarlas». Esa misma noche, mientras Clara daba de comer a los bebés, Tomás escuchó un ruido fuera de la casa. Cogió su rifle y salió con cautela, pensando que podría tratarse de algún animal. Sin embargo, lo que encontró lo dejó paralizado. 2 figuras encapuchadas se movían sigilosamente hacia el granero. «¿Qué quieren?», gritó, apuntándoles con el arma. Las figuras no respondieron, en cambio, una de ellas levantó la mano y, con un gesto, el rifle de Tomás salió volando de sus manos como si una fuerza invisible lo hubiera arrebatado. Se quedó inmóvil, incapaz de entender lo que estaba pasando. Clara escuchó los gritos y corrió hacia la puerta, llevando a los bebés consigo. Al ver las figuras, sintió un miedo visceral. «No se acerquen», gritó, aunque sabía que estaba indefensa. Las figuras encapuchadas avanzaron, pero algo inesperado sucedió. Las marcas en los brazos de los bebés comenzaron a brillar intensamente. Una luz cegadora envolvió a los niños, obligando a las figuras a retroceder. Clara y Tomás se miraron, sin comprender del todo lo que habían presenciado. «Esto es más grande de lo que imaginamos», dijo Clara,
temblando. Tenemos que protegerlos a toda costa. Las figuras desaparecieron en la noche, pero la sensación de peligro persistió. Tomás y Clara entendieron que estaban en el centro de un conflicto que no podían evitar. Los bebés no eran simples huérfanos, eran la clave de algo mucho más oscuro y poderoso. A la mañana siguiente, Tomás y Clara decidieron reforzar las puertas y ventanas de su casa. Aunque habían pasado la noche en vela, el miedo seguía rondando. Mientras Clara intentaba calmar a los bebés, Tomás salió al granero para investigar más a fondo los símbolos tallados en el suelo. Su instinto le decía que ahí podría encontrar respuestas. Con una pala, comenzó a excavar en el centro del círculo. Tras unos minutos, golpeó algo sólido. Al retirar la tierra, encontró una pequeña caja de metal con inscripciones similares a las marcas de los bebés. La abrió con cuidado, revelando un manuscrito viejo y un extraño amuleto de piedra negra. Aunque no entendía el idioma del texto, sintió que había encontrado algo importante. Tomás llevó la caja a la casa y mostró el contenido a Clara. Ella examinó el manuscrito, notando que algunas figuras dibujadas eran similares a las marcas en los bebés. Esto no es casualidad, Tomás. Estas marcas están conectadas con lo que sea que hicieron en tu granero. Ambos coincidieron en que el padre Emiliano debía ver aquello cuanto antes. De camino a la iglesia, Clara se dio cuenta de algo inquietante. Uno de los bebés, el más pequeño, tenía fiebre y parecía cada vez más débil. Su llanto era apenas un susurro. «Tenemos que darnos prisa», dijo Clara, mientras intentaba consolar al pequeño. Tomás apretó el volante, sintiendo que el tiempo se les acababa. Cuando llegaron, Emiliano examinó el manuscrito y el amuleto. Su expresión era grave. «Esto confirma mis sospechas. Estos niños no son humanos comunes. Son parte de un linaje antiguo, uno que ha sido perseguido durante siglos. Y esas marcas son tanto una bendición como una maldición». Esa noche, Emiliano les contó lo que sabía. Según el manuscrito, los niños pertenecían a una línea de sangre especial conocida como los elegidos. A lo largo de la historia, habían nacido en momentos de crisis para detener grandes catástrofes. Sin embargo, también eran perseguidos por sectas oscuras que querían aprovechar su poder. Clara, abrazando al bebé enfermo, preguntó: «¿Qué podemos hacer para protegerlos?». Emiliano suspiró, respondiendo: «Debemos encontrar el santuario de los elegidos. Es el único lugar donde estarán a salvo. Pero no será fácil. Las fuerzas que los buscan no se detendrán». La desesperación se reflejaba en los ojos de Tomás. Mientras hablaban, se escuchó un fuerte golpe en la puerta de la iglesia. Emiliano tomó el amuleto y lo apretó contra su pecho, murmurando una oración. «No estamos solos», dijo. Afuera, sombras se movían entre los árboles, y una sensación de peligro llenó el ambiente. «Debemos salir ahora», ordenó Emiliano. Clara y Tomás, cargando a los bebés, siguieron al sacerdote por un pasaje secreto bajo la iglesia. La oscuridad era sofocante, y los ruidos de las figuras afuera se acercaban cada vez más. «Esto no es solo por ellos», dijo Emiliano. «Protegerlos es protegernos a todos. Si caen en las manos equivocadas, el mundo entero podría estar en peligro». Finalmente, llegaron a una salida que los llevó al bosque. Emiliano les indicó un camino hacia un refugio seguro. «Vayan. Yo los alcanzaré», dijo, entregando a Tomás el manuscrito y el amuleto. Aunque dudaron, siguieron sus instrucciones, dejando atrás al sacerdote y enfrentándose a lo desconocido. Tomás y Clara avanzaron por el bosque, guiados por un mapa que Emiliano había dibujado en el manuscrito. Cada paso parecía más difícil, con los bebés llorando y el miedo persiguiéndolos. Clara no dejaba de observar al más pequeño, cuya fiebre no cedía. «No podemos detenernos», insistió Tomás,
tratando de ocultar su preocupación. El amanecer trajo algo de alivio. Llegaron a un claro donde encontraron una pequeña cabaña abandonada. Decidieron descansar unas horas antes de continuar. Mientras Clara atendía a los bebés, Tomás exploró el lugar. Encontró comida enlatada y una manta que aún olía a humo. Alguien había estado ahí recientemente. Mientras descansaban, Clara notó que las marcas en los brazos del bebé enfermo se habían debilitado, casi desapareciendo. «Esto no puede ser bueno», dijo, alarmada. Tomás intentó tranquilizarla, pero sabía que algo estaba muy mal. «Debemos llegar al santuario cuanto antes», afirmó, con determinación renovada. Antes de partir, escucharon un ruido fuera de la cabaña. Tomás, armado con un cuchillo que había encontrado, salió a investigar. No había nadie, pero descubrió huellas frescas alrededor de la cabaña. «Nos están siguiendo», dijo al regresar. Clara apretó a los bebés contra su pecho, sintiendo como el miedo crecía. Sin otra opción, retomaron el camino. Mientras avanzaban, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si el bosque mismo intentara detenerlos. Pero en medio de la desesperación, Clara recordó las palabras de Emiliano: «La luz siempre guía a los elegidos». Con esa esperanza, continuaron su marcha hacia el destino incierto. El bosque parecía interminable, y cada paso que daban era un recordatorio de lo vulnerables que eran. Clara, con los bebés en brazos, miraba constantemente a su alrededor, sintiendo que algo los acechaba. Tomás, aunque agotado, mantenía el manuscrito y el amuleto en sus manos, como si fueran su única protección. A medida que avanzaban, los sonidos del bosque se volvieron más extraños, casi como susurros. De pronto, una figura apareció entre los árboles. Era un hombre mayor, vestido con ropa raída y portando un bastón de madera. «No tienen mucho tiempo», dijo con una voz profunda, como si supiera exactamente lo que estaban enfrentando. Tomás lo miró desconfiado, pero el hombre levantó las manos en señal de paz. «Vengo a ayudarlos. Mi nombre es Héctor, y sé lo que están buscando». Héctor les explicó que había servido a una orden antigua que protegía a los elegidos. Les habló del santuario, un lugar que no solo era un refugio, sino también un centro de poder capaz de activar el verdadero propósito de los niños. Sin embargo, también les advirtió de los riesgos. Las fuerzas oscuras estaban cada vez más cerca, y el tiempo era su enemigo. Aunque dudaron, decidieron seguirlo. Héctor los guió por un camino oculto entre los árboles, mientras les narraba historias de otros elegidos y las batallas que habían librado. Clara escuchaba atentamente, pero no podía dejar de preocuparse por el bebé enfermo. Su piel estaba pálida, y las marcas en su brazo habían desaparecido por completo. Cuando llegaron a un río, Héctor les pidió que descansaran un momento. «Cruzar será peligroso», dijo. Mientras tanto, Clara notó que los otros dos bebés parecían absorber la energía del bosque, como si estuvieran conectados con algo más grande. «Ellos tienen un propósito», murmuró Héctor, «y ustedes son la clave para que lo cumplan». El cruce del río fue más complicado de lo que imaginaban. La corriente era fuerte, y el agua helada dificultaba cada movimiento. Héctor llevaba el manuscrito y el amuleto, mientras Tomás cargaba a dos de los bebés y Clara al tercero. «Y no se detengan», gritó Héctor, mirando hacia la orilla, donde sombras comenzaban a emerger. Cuando finalmente alcanzaron el otro lado, todos estaban agotados. Héctor se volvió hacia ellos y les dijo: «No podemos quedarnos aquí. Debemos seguir». Sin embargo, Clara colapsó de rodillas, sosteniendo al bebé enfermo. «No puedo más», dijo entre lágrimas. Tomás la levantó, tratando de darle fuerzas. «Por ellos, Clara. Por ellos». Continuaron avanzando, pero la presencia de las sombras era cada vez más palpable. A lo lejos, podían escuchar cantos extraños, como si un ritual estuviera por comenzar.
Héctor les explicó que estaban cerca del santuario, pero que el camino final sería el más peligroso. Debemos estar preparados para cualquier cosa, advirtió, mientras tomaba el amuleto y lo alzaba hacia el cielo. De repente, una criatura grotesca emergió del bosque, bloqueando su camino. Era alta y con ojos rojos brillantes, como si estuviera hecha de pura oscuridad. Héctor se interpuso entre la criatura y los demás, gritando palabras en un idioma antiguo. La criatura retrocedió, pero no desapareció por completo. Héctor se volvió hacia ellos. «Corran. No miren atrás». Mientras Tomás y Clara corrían con los bebés, escucharon los gritos de Héctor, seguidos de un silencio aterrador. Aunque el sacrificio de Héctor les permitió escapar, Clara no podía evitar sentir un profundo dolor por haberlo dejado atrás. «No podemos detenernos», insistió Tomás, aferrándose a la esperanza de que el santuario estaba cerca. Tras horas de caminata, finalmente llegaron a una estructura antigua escondida entre las montañas. Era el santuario. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones similares a las marcas de los bebés, y la energía del lugar era casi palpable. «Estamos aquí», dijo Tomás, aunque su voz estaba cargada de incertidumbre. Clara colocó a los bebés en el centro de un círculo tallado en el suelo, tal como indicaba el manuscrito. Al hacerlo, las marcas de los dos bebés restantes comenzaron a brillar intensamente. Sin embargo, el tercero seguía sin mostrar señales de mejoría. «¿Qué significa esto?», preguntó Clara, mientras lágrimas corrían por su rostro. De repente, una voz resonó en la sala. Era suave pero poderosa, como si viniera de todas partes. «Los elegidos deben unirse para completar el ciclo», dijo. Tomás y Clara intercambiaron miradas de confusión, pero entonces comprendieron. El bebé enfermo no podía cumplir su propósito si no recuperaba su conexión. Tomás recordó el amuleto que Héctor les había dado. Lo colocó sobre el pecho del bebé enfermo, mientras Clara murmuraba una oración desesperada. Un destello de luz llenó la sala, y por un momento, todo quedó en silencio. Cuando la luz desapareció, las marcas del bebé habían regresado, y su respiración se volvió regular. En ese instante, las sombras que los habían seguido aparecieron en la entrada del santuario. Sin embargo, al intentar cruzar, una barrera invisible las detuvo. El poder del lugar estaba protegiendo a los bebés, pero Tomás y Clara sabían que aquello era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Dentro del santuario, la atmósfera se tornó pesada. Las sombras rodeaban el lugar, golpeando la barrera invisible con una furia creciente. Clara y Tomás permanecían cerca de los bebés, sintiendo que cada segundo contaba. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara, sus ojos llenos de angustia. Tomás miró el manuscrito una vez más, buscando alguna pista que les indicara el siguiente paso. En el centro del círculo, los tres bebés comenzaron a emitir un brillo tenue que fue aumentando gradualmente. Las marcas en sus cuerpos brillaban como estrellas, y una energía cálida se expandía por toda la sala. Tomás recordó las palabras de Héctor: «Su unión es la clave». Con temor, pero guiado por la intuición, unió las manos de los tres niños, esperando que algo sucediera. El santuario vibró con una fuerza desconocida. Las sombras afuera comenzaron a gritar, como si sintieran un dolor insoportable. Entonces, una figura luminosa apareció en el centro del círculo. Era alta, majestuosa, con una presencia que inspiraba tanto respeto como consuelo. «Yo soy el guardián de los elegidos», dijo con una voz que resonaba en el alma. El guardián explicó que los bebés eran portadores de un poder ancestral destinado a proteger al mundo de fuerzas oscuras que buscaban destruir el equilibrio. Sin embargo, su misión no estaba completa. «El sacrificio aún no ha terminado», dijo, mirando fijamente a Clara y Tomás. Ambos se sintieron paralizados, entendiendo que la responsabilidad que cargaban era más grande de lo que jamás imaginaron. De repente, el brillo de los bebés se intensificó,
y las sombras fueron erradicadas en un destello final de luz. La barrera alrededor del santuario desapareció, y el silencio llenó el lugar. Clara abrazó a los niños con fuerza, mientras Tomás caía de rodillas, abrumado por la experiencia. Aunque las sombras habían desaparecido, el guardián advirtió que regresarían. El destino de los elegidos está en sus manos. Cuídenlos, y el mundo tendrá esperanza.